Estimados hermanos, paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual pretendemos hacer un análisis de la realidad desde la perspectiva católica. Bienvenidos. Quiero leer algo para iniciar este video. La lámpara colocada sobre el candelero de la que habla la Escritura es nuestro Señor Jesucristo, luz verdadera del Padre, que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Al tomar nuestra carne, el Señor se ha convertido en lámpara y por esto es llamado luz, es decir, sabiduría y palabra del Padre y de su misma naturaleza. Esto lo escribió San Máximo Confesor, una de las figuras notables de la Iglesia Católica. Pues bien, él nos dice que Cristo vino al mundo para iluminar a todo hombre. Sin embargo, también ha ocurrido lo contrario, es decir, que el hombre ha oscurecido la imagen de Jesucristo. Y esto lo comento porque he leído a lo largo de muchos años visiones budistas de Jesucristo, visiones en las que pretenden transformar a Jesucristo en un vocero más del budismo, también en un vocero del hinduismo. Incluso hay gente atrevida que se ha lanzado a manifestar a un Jesucristo como abanderado del movimiento por la ideología de género. Pero esto, realmente contra esto nada puede hacerse. Cada quien interpreta a Jesucristo con las herramientas que tiene. Yo no puedo pedirle a alguien o uno no puede pedirle peras al olmo, ¿no es cierto? De tal manera que a nadie se le puede pedir que dé lo que no tiene. Y si dentro de la persona no está verdaderamente ardiendo la luz del Evangelio, pues es poco probable que la luz de Cristo lo ilumine, sino que ocurra todo lo contrario. Estas palabras, con esta pinta de hombre que se ha lanzado al desierto y abandonándose a sí mismo, he visto y he leído nuevamente algo que yo pensé que había estado superado. Esa idea según la cual Jesucristo es fundador del comunismo. Esta interpretación izquierdosa, comunistoide del Evangelio, que no solamente se ha atrevido a interpretar el Evangelio desde los códigos, desde la pauta marxista, sino que va más allá. Y es que transforman a Jesucristo en un paladín, en un precursor, en un precomunista. Bueno, si bien es cierto, yo no puedo obligar a nadie a hacer una interpretación correcta y adecuada de Jesucristo por lo que he dicho previamente, pues lo que sí puedo decir es que basándome en lo que efectivamente es el comunismo, leyendo lo que es el comunismo, ya allí están los argumentos suficientes para plantear que esta idea es peregrina y absurda, ya que Jesucristo es un hombre que creía en la trascendencia, ya que él mismo trascendió al hombre, y el comunismo no. El comunismo es esencialmente materialista. Ya con ese vago argumento es más que suficiente para erosionar cualquier idea que pretenda sostenerse en la argumentación de que Jesucristo es un precursor del comunismo. Pero además quiero compartir con ustedes unas palabras de un pensador alemán que también se inquietó por estos argumentos, porque esto no es nuevo. Esta idea de manejar a Jesucristo como un precursor del comunismo es bastante vieja, muy vieja y comprensible.
aferrarse a Jesucristo para salvar una idea, pues tiene sentido, aunque sea esta una idea total y absolutamente descabellada. Si yo quiero salvarme, si yo quiero trascenderme, pues me aferro a Cristo, pero no para transformar a Cristo en lo que yo quiera, sino para permitir a Cristo transformarme a mí como Él quiera. Este es el dato que el comunista perdió en el camino y no puede entenderlo porque su corazón está completamente oscurecido por los poderes de este mundo. Bueno, pero el autor que quiero compartir, este autor alemán, se llama Louis de Wohl y él escribe lo siguiente. Algún propagandista comunista lanzó el eslogan y muchos mentecatos inteligentes lo repiten. Jesucristo fue el primer comunista. ¿Acaso no estaba en contra de los ricos y hartos? ¿Acaso no alababa a los pobres y necesitados? ¿Acaso no se rodeó de gente sencilla, de proletarios? ¿Acaso no tronó contra los sacerdotes profesionales cuyo odio acabó por ocasionar su muerte? ¿Acaso no se saltó la idea elitista del pueblo judío haciéndose amigo de los pobres de otros pueblos? ¿Acaso no se preocupó siempre de la suerte de la gente sencilla? ¿No vivió acaso con sus apóstoles en una comunidad puramente comunista? Resulta muy seductor, dije, cuando uno de esos mentecatos inteligentes me expuso todo esto. Permítame, sin embargo, que añada todavía un par de preguntas. ¿Enseñó Cristo también que toda religión es opio para el pueblo? ¿Que Dios es un invento de la burguesía y los capitalistas para mantener en sus límites al proletariado? ¿Que lo único que importa es la vida terrenal porque es la única que existe? ¿Que la meta final de la humanidad es el ordenamiento paradisíaco del Estado y que deberá comenzar matando a los gobernantes actuales? ¿Que la moral es un invento de los capitalistas para frenar al proletario? ¿Que solo importa una clase determinada de hombre, los proletarios? ¿Que la vida del individuo no tiene ningún valor frente a los intereses del Estado? ¿Acaso Jesucristo fue un precursor del materialismo? ¿Consideraba que la oración era una estupidez y la visita al templo un acto reaccionario? Y finalmente, encomendó a sus discípulos la misión de obligar a las personas a aceptar sus ideas por medio de la fuerza policial. Bueno, en este breve texto lleno de preguntas para ser respondidas, tenemos argumentación suficiente para entender que Jesucristo no fue comunista, no pudo ser comunista, no aprobaría bajo ninguna circunstancia el comunismo, aunque sin duda los miraría con misericordia y compasión. El problema, mis hermanos, está en que algún sector cercano a la Iglesia Católica y que se arroparon bajo la idea de la teología de la liberación, redujeron el concepto de pobre y de pobreza y lo redujeron a una idea socioeconómica, que sin duda prevalece el Evangelio, pero no es la única visión que sobre la pobreza y el pobre existe en el Evangelio. La idea de Cristo es mucho más profunda, muchísimo más profunda. Los que se acercaron a Cristo no se acercaron porque eran pobres, se acercaron porque estaban enfermos, se acercaron porque eran marginados, se acercaron por otras razones. El centurión que se acercó a Jesucristo no era pobre, en modo alguno era pobre, y Jesucristo se acercó a muchos ricos que nos muestran en el Evangelio porque buscaba a enriquecerles su pobreza espiritual. No, hermanos míos, Jesucristo no era comunista, no fue comunista. A Jesucristo lo persigue el comunismo y lo mata, y lo asesina, y lo aniquila. ¿En dónde? En la persecución a la dignidad de la persona humana, en la persecución a la libertad, en la persecución al derecho que tiene el hombre de decidir por sí mismo. Allí están crucificando a Jesucristo.
Jesucristo no fue comunista. Bendito sea Dios. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.